Entonces, buenas tardes y nuevamente el saludo para dejarlo aquí en nuestra grabación. Silvia Alejandra Otero Bahamón es santanderiana, es de nuestra región. Es egresada de nuestro también importante y reconocido colegio de mis amores también, la Fundación Colegio UIS. Es politóloga de la Universidad de los Andes. Cuenta con máster y doctorado en ciencia política de Northwestern University. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, allá en Bogotá. Sus temas de investigación incluyen la política social, la economía política, la política comparada en América Latina, la formación del Estado y los métodos cualitativos. En concreto, su agenda de investigación se centra en las dimensiones subnacionales de la desigualdad, sobre lo cual escribe actualmente un libro sobre este tema social subnacional en América Latina, y adelanta un proyecto de investigación sobre la reducción de la desigualdad de ingresos en 4 ciudades colombianas. Ha publicado, como siempre, con formación doctoral. Ahí tenemos también un compañero que está cursando aquí socio vitalicio sus estudios de doctorado, y como todos allí, lo importante es publicar, hacer evidente los resultados, los estudios, patentes y en este tipo de cosas. En esta dinámica frente a esto, pues Silvia ha estado permanentemente publicando sus estudios en el World Development, y los estudios comparados en la parte de revistas de estudios sociales, entre otras revistas indexadas. Y pues Silvia, además, y con mucho orgullo y alegría, el valor también muy importante agregado, es hija de nuestro expresidente y socio vitalicio, el ingeniero Adrián Otero, quien además quiere y ama mucho nuestra sociedad santanderiana de ingenieros. Silvia, gracias desde ya por acompañarnos. Esperamos que no sea la primera ni la última. Esperamos poder hablar de política como la vemos en un canal privado allí. Entonces, por ahora, la agenda, el escenario, con este saludo de bienvenida a todos nuestros socios y gratitud para todos por la especial consideración de acompañarnos. Entonces, bienvenida, doctora Silvia. Esta es su casa, la Sociedad Santanderiana. Creemos que ha escuchado bastante este nombre allá en la casa. Entonces, bienvenida. El escenario es suyo y apagaré aquí el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Pues yo estoy más que agradecida con ustedes por haberme extendido esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir hoy estos resultados de investigación. Digamos que hay uno como investigador en estos temas de la política y la sociedad tiene como muchas facetas, entonces como que de día estudio la desigualdad y de noche estudio las elecciones, y al final creo que es lo mismo. Entonces al final digamos que podríamos hablar un poco de eso. Estoy también muy contenta de ver algunas caras o nombres conocidos, familiares, y nuevamente les agradezco mucho acompañarme hoy. Hoy quiero conversar sobre una investigación que estamos terminando, que hicimos junto con la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena y con el apoyo de MinCiencias, sobre las causas o las diferentes trayectorias de la desigualdad de ingresos en las ciudades colombianas. Es como información, es mucha información de 4 ciudades que estudiamos Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, y por supuesto que me parece muy interesante compartir y discutir con ustedes los hallazgos que nosotros derivamos de Bucaramanga, que es la ciudad que ustedes conocen muy bien,
Y así que pues por supuesto que también estamos abiertos a conocer sus reacciones, si esto suena, si esto cuaja, si nos sugieren mirar en otros lados, pues digamos que esto también es el objetivo de esta presentación y esta retroalimentación. ¿Ustedes están viendo ahí bien mi pantalla? ¿Sí? Sí. Todo correcto. Listo. Entonces voy a tratar de no extenderme mucho tiempo, pero quiero compartirles de arranque este código QR que ustedes pueden mirar con la pantalla de su celular, o también pueden entrar a este link. Voy a tratar de anotárselos por aquí en el chat. Para que si no pueden acceder, yo se los escribo por aquí a todos. Entonces, si ustedes acceden a este link, van a encontrar una página en donde están todas las, digamos, todo lo que nosotros vamos a ir publicando sobre este tema de desigualdad. Tenemos una cartilla metodológica, un tablero de visualización de datos. Estos dos son documentos que se acompañan uno del otro. El tablero de visualización lo vamos a mirar hoy. La cartilla metodológica ustedes la pueden revisar si les interesa expandir sobre estos temas. Y también están 3 documentos de trabajo que ya tenemos publicados, que hacen diferentes partes del análisis sobre la desigualdad de ingresos. Este es digamos, los resultados generales. Este mira por fuentes de ingresos, los ingresos laborales y los no laborales. Y este documento, el número 5, mira el efecto del COVID en los ingresos de los hogares en estas 4 ciudades que miramos. Entonces, si ustedes están interesados en conocer un poco más sobre lo que hemos escrito, ahí está toda la información. Bueno, nosotros arrancamos esta investigación hace varios años preguntándonos por las razones por las cuales en Colombia hay tanta desigualdad, la desigualdad de ingresos es tan alta. En este momento, en la última medición, que es del año 2021, Colombia incluso superó a Brasil en el Gini de ingresos. Es en este momento el país con mayor desigualdad de ingresos medida por Gini en América Latina. Pero cuando uno baja la mirada o abre la caja de lo que está pasando en el país, encuentra que hay muchas trayectorias que son distintas entre sí. No a todo el mundo le está yendo igual. En las ciudades que mira el DANE, con las que podemos tener información desde el año 2002, vemos todo tipo de trayectorias. Ciudades en donde hay un estancamiento de la desigualdad medida por Gini, ciudades en donde hay aumento, ciudades en donde hay reducción. Y nosotros queremos entender qué es lo que está causando estas diferentes trayectorias en la desigualdad de ingresos en las ciudades colombianas. Y para eso escogemos 4 ciudades que en el momento en el que planteamos la investigación como que tenían características muy distintas, pero luego la realidad social se le empieza a revolver a uno un poquito. Pero de todos modos nos ha parecido muy útil el estudio porque tenemos 2 ciudades costeras, Barranquilla y Cartagena. Barranquilla es esta ciudad en azul, que como podemos ver tiene una reducción sostenida del índice de Gini. Si de pronto ustedes no están familiarizados, el Gini es un índice de desigualdad de ingresos porque va entre 0 a 1, y 1 es una situación hipotética en la que una persona concentra todo el ingreso, y 0 es una situación en donde todos tienen exactamente el mismo ingreso. Entonces, a mayor índice de Gini, hay una mayor concentración de la riqueza. Entonces, en Barranquilla es de las ciudades que miramos, aquella que inicia con niveles más altos de desigualdad y ha tenido una reducción gradual y sostenida hasta el año 2017, más o menos 2016. Y contrasta con Cartagena, que es una ciudad también de la costa, que comparte algunas características con Barranquilla, pero en Cartagena observamos una dinámica de estancamiento. Ustedes pueden ver, primero baja, después sube, después vuelve a bajar un poquito, y ya en los últimos años del COVID vuelve a subir. Entonces empieza mucho más abajo que Barranquilla, pero Barranquilla termina mejor que Cartagena.
Y Bucaramanga y Pereira son ciudades del interior de la región andina, que no son centrales de la región andina, son, podríamos decir, periféricas dentro de la región andina. Tienen estructuras económicas similares, a pesar que Pereira es más pequeña que Bucaramanga y su área metropolitana. Aquí todo lo estamos mirando con las áreas metropolitanas. Y Pereira tiene una evolución también estancada de la desigualdad de ingresos, baja y sube, y a partir del año 2014 empieza a bajar, pero rapidísimo, este Gini de ingresos. Y tan rápido que alcanza a igualar Bucaramanga, que había sido la ciudad más exitosa de Colombia en reducción de la desigualdad de ingresos, al punto de haber tenido el Gini del país más igualitario de la región, que es Uruguay. Entonces nosotros vemos este panorama súper diverso y decimos, ¿cómo así? O sea, todas las ciudades están en el mismo país, están viviendo las mismas dinámicas económicas porque hay tantas diferencias. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, una ciudad que es Bucaramanga logre tener los índices de desigualdad de la ciudad del país más exitoso en reducción de la desigualdad de ingresos de la región latinoamericana? Entonces, nosotros estamos interesados en entender estas diferencias. Nuestro primer hallazgo entonces es que las ciudades tienen trayectorias diferenciadas de la desigualdad de ingresos. Barranquilla reduce hasta el 20% del Gini de forma gradual y sostenida. Cartagena apenas reduce el 7% del Gini. Bucaramanga reduce hasta el 18% del Gini, concentrado en dos momentos, del 2005 al 2008 y del 2011 al 2016. Y Pereira se estanca, pero a partir del 2013-2014 reduce el 17% del Gini y alcanza a Bucaramanga en apenas 3 años. Todas las ciudades venían aumentando sus índices de desigualdad de ingresos antes del COVID. Desde el año 2018, el Gini está empeorando, está aumentando en todas las ciudades. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aumenta entre las 4 ciudades que miramos, aumenta más en Bucaramanga. O sea, Bucaramanga es en donde ya desde el año 2016 ya las cosas están empezando a revertirse, las tendencias que se estaban dando desde antes se empiezan a revertir y esto solamente empeora con el año del COVID, que es la medición del año 2020, donde Bucaramanga pues termina el 2020 con un Gini que es peor del Gini que tenía en el año 2002, o sea, como si se hubieran borrado 2 décadas de evolución en reducción de la desigualdad de ingresos. Los datos del 2021 mejoran, pero no mucho. O sea, Bucaramanga sigue teniendo un nivel alto de desigualdad para la desigualdad que ha alcanzado a tener, lo cual se explica porque su ascenso del Gini no es desde el 2019, 2020, sino que viene desde años atrás. El primer hallazgo entonces es que las ciudades tienen trayectorias de desigualdad muy, muy distintas y nosotros queremos de hecho saber por qué. ¿Cómo hacemos, cómo entendemos estas diferencias? ¿Cómo tratamos de llegar a esa pregunta de qué es lo que está pasando? Nosotros utilizamos una metodología que se utiliza en la sociología y en la ciencia política, que es el rastreo de procesos. Y es que empezamos con el resultado y es, bueno, ¿cuál es la información última? Se redujo el Gini o aumentó el Gini. Y empezamos a irnos de para atrás, un pasito cada vez para tratar de explicar qué explica ese pasito anterior y ese pasito anterior a rastrear el proceso. Abrir, digamos, podríamos decirlo de esa forma, la caja negra de la evolución de ingresos en el país. Y nosotros nos damos cuenta de lo que pasa haciendo un análisis por deciles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dividimos la población de cada ciudad basado en las encuestas del DANE en 10 grupos del mismo tamaño, el decil 1, el decil 2, el decil 3 hasta el decil 10, ordenados por nivel de ingreso. El decil 1 es el de menores ingresos, el decil 10 es el 10% más rico. Y miramos cuál es el ingreso de cada uno de esos deciles promedio en cada uno de los años, desde el año 2002 hasta el año 2018, sobre todo nuestro análisis, y el 2020 hasta lo del COVID, y vamos viendo a ver qué es lo que está pasando. Y cuando nosotros hacemos este análisis preliminar, nos damos cuenta que de hecho en Bucaramanga, digamos que ustedes pueden ver acá, Bucaramanga es una ciudad atípica, es una ciudad donde están pasando cosas que son distintas. ¿Qué es esta gráfica? Yo les cuento, esta gráfica es el crecimiento del ingreso de cada decil de población. Nuevamente, el decil 1 es el
10% más pobre, el decil 2 es el que va entre el 10% y el 20%, así hasta el decil 10. Y el decil 1 en este caso es la línea azul, el decil 2 es la naranja, el decil 3 es la roja, etcétera, etcétera, hasta el decil 10 que es la línea gris. Y solamente con esta gráfica que nuevamente nos está mostrando el crecimiento con respecto al año original, que es el 2002, ¿sí? Si es, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, hasta 160% de crecimiento en el caso de Bucaramanga. Ya nos vamos dando cuenta de lo que está pasando en las ciudades y por qué son tan distintas. Bucaramanga es atípica porque es una ciudad en donde crecen los ingresos de forma, digamos, exponencial, muy rápida, mucho más que lo que crecen al nivel nacional. Crecen para todos los deciles, pero el crecimiento es progresivo. Entre más bajo el decil, mayor es la tasa de crecimiento. Entonces, Bucaramanga es una ciudad donde a todo el mundo le está yendo bien hasta, digamos, el 2014, pero le va mejor relativamente a los más pobres. Mientras que los más ricos, pues también tienen un mejoramiento de sus ingresos, pero pues es la tasa diferencial o adicional de crecimiento del ingreso de los más pobres lo que permite a la ciudad reducir la desigualdad de la forma como lo hizo hasta el año 2016. Miren lo interesante, los ingresos para todos empiezan a caer en el año 2014, pero el Gini se sigue reduciendo. ¿Y por qué se sigue reduciendo el Gini? Bueno, porque comparativamente lo que pierden los deciles más ricos es mayor de lo que pierden los deciles más pobres. Pero eso deja de ser así en el año 2016, que es cuando empieza a aumentar la desigualdad. En el año 2016 los ingresos de los más ricos siguen bajando, perdón, de los más pobres siguen bajando, los ingresos de los deciles medios se estabilizan y los ingresos de los más ricos empiezan a subir. Entonces, si ustedes quieren entender razones por las cuales en Bucaramanga ha aumentado la desigualdad de ingresos en los últimos años, tiene que ver con que a los más ricos, el 10% más rico, estamos hablando de ingresos superiores a los 2.800.000, 2.900.000 pesos per cápita, ¿sí? Están teniendo un mejoramiento en sus ingresos. En menor, digamos en una escala menor, lo que pasa en Bucaramanga es lo mismo que pasa en Barranquilla, que es la otra ciudad donde observamos una reducción sostenida y gradual del índice de Gini a lo largo del tiempo. Hay un crecimiento que es progresivo. Entre más bajo el decil, mayor es la tasa de crecimiento. Menos que Bucaramanga, ¿sí? Menos que Bucaramanga, pero es más estable, ¿no? La caída que tiene Bucaramanga no la estamos observando en las otras ciudades. Cartagena es una ciudad donde ya vemos que va a tener problemas con su desigualdad de ingresos porque todo el mundo está creciendo al mismo ritmo. Los ricos y los pobres, e incluso los más pobres, crecieron a menores tasas que los más ricos durante muchos años. Entonces es una ciudad donde empezamos a entender los problemas para la reducción de la desigualdad de ingresos. Y Pereira es una ciudad curiosa porque es una ciudad que es como Cartagena hasta el año 2013 y como Barranquilla del 2013 en adelante. O sea, es a partir del 2013 que la ciudad le logra cambiar la cara y producir o tener unas condiciones económicas locales que le permite a los más pobres, que nuevamente es la línea azul, tener unos aumentos, unos mejoramientos en sus niveles de ingreso, mientras que los más ricos sufren bastante, tienen una caída y luego un estancamiento. Entonces nosotros con esto empezamos a tener pistas de qué es lo que pasa en las ciudades y cuáles son las diferencias. El hallazgo clave es que la evolución de los ingresos de los deciles altos y los bajos es muy distinta entre las ciudades. Entonces hay unas dinámicas de reducción de la desigualdad de la ciudad de Bucaramanga que son inherentemente distintas a la de, por ejemplo, Pereira, porque en Bucaramanga todo el mundo, los ricos y los pobres, todo el mundo tiene mejoramiento en sus ingresos. Mientras que, por ejemplo, en Barranquilla, lo que observamos es que hay un decil 10, un 10% más rico que tiene un estancamiento de los ingresos y en Pereira también pasa eso. Entonces, hay diferencias en las ciudades en lo que está pasando. Para nosotros contribuir en este debate público sobre cuáles son las causas de la desigualdad y cómo desagregar la información por deciles de ingreso permite entender lo que está pasando en las ciudades, produjimos un tablero de visualización de datos. Este tablero de visualización de datos ustedes pueden acceder a él a través del link que les acabo de compartir y yo me voy a permitir aquí mostrarles cuáles son, o sea, ustedes tienen aquí este link y aquí está el tablero de visualización de datos y la cartilla metodológica
que está también en este link, explica perfectamente cómo utilizar el tablero de visualización de datos. Entonces, este es el inicio del tablero. Es un tablero que produjimos nuevamente con información del DANE, de las encuestas, de la gran encuesta integrada de hogares y la encuesta continua de hogares. Y es un tablero que nos permite mirar cuál es la diferencia entre las ciudades en diferentes medidas, diferentes nociones que nos permiten entender lo que está pasando con la desigualdad. Tenemos 13 ciudades, las 4 que nosotros miramos y las demás con las que se puede mirar esta información, y ustedes pueden mirar las diferencias entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este indicador que es muy importante para entender la desigualdad. Una cosa es el Gini nos ayuda mucho, pero hay otra cosa que es la participación en el ingreso total por grupos de deciles, o sea, qué tanto del ingreso de una ciudad es concentrada por el 40% más pobre, los deciles medios, que son del 5 al 9, y el 10% más rico. Y aquí podemos ver la evolución en el tiempo de esta medida, importante medida para entender también la evolución de la desigualdad. Existe también el índice de Palma. Este es la razón del ingreso del 10% más rico sobre el ingreso del 40% más pobre. Y aquí podemos, por ejemplo, comparar ciudades que han tenido evoluciones diferentes en estos indicadores. Una ciudad que es muy interesante y que nosotros no miramos es Montería. Claramente es una ciudad donde también están pasando cosas porque tuvo una pues muy impresionante reducción del Gini ingresos y adicionalmente no empeoró tanto durante el COVID. Nuevamente, a diferencia de Bucaramanga, que es una ciudad que sufrió mucho en el año de la pandemia. Aquí también podemos ver en este tablero, ¿ustedes están viendo el tablero? Sí. Aquí también podemos ver en el tablero, en esta pestaña, ingreso per cápita, ustedes pueden escoger la ciudad que les interese mirar, pueden comparar hasta 3 ciudades. Aquí ponemos otra vez Montería, por ejemplo, y ustedes pueden mirar cuál es la evolución del ingreso per cápita por deciles y cuál es la variación, o sea, la tasa de crecimiento de este ingreso per cápita por deciles a lo largo del tiempo. Y ustedes pueden hacer un zoom en alguno de los deciles para mirar, por ejemplo, qué está pasando con el 10% más pobre o con el decil 2. Nuevamente con el objetivo de ofrecer herramientas para el análisis. En esta otra pestaña, nosotros algo que digamos en lo que queremos enfatizar es que los ingresos de las personas provienen de distintas fuentes. Digamos que uno de los pasos principales para entender la desigualdad de ingresos es, bueno, la gente, la plata que recibe, ¿la recibe de dónde? Y la información del DANE nos permite tener en cuenta 6 tipos de ingresos. Uno es el ingreso por laboral, que son los salarios que reciben las personas por su trabajo formal e informal. Otro es el ingreso pensional, digamos, ustedes entienden bien este concepto. Hay otro ingreso que es el ingreso por arriendo imputado, que es un ingreso muy interesante que cuantifica el DANE y es lo que una persona recibiría si el bien, el inmueble en el que habita, que puede ser propio o puede estar en usufructo, estuviera arrendado. O sea, si esa persona en vez de tener el bien lo arrendara, ¿cuál sería el ingreso, ¿sí? que derivaría ese arriendo hipotético? Y ese es el ingreso de arriendo imputado, que es una forma de cuantificar cuánto cambian los ingresos de las personas cuando tienen posesión de un activo, de una vivienda. Y yo creo que es muy interesante este indicador y está en el tablero de visualización de datos porque no se estudia, en Colombia no estudiamos política social vinculado con política de vivienda. Hay como una desconexión entre estas dos áreas o estas dos formas de entender la desigualdad, pero no existe casi como análisis del potencial redistributivo de la vivienda, del hábitat. Y en una ciudad como Bucaramanga nosotros encontramos que el arriendo imputado tiene un rol redistributivo porque aumentan los ingresos por arriendo en el decil 1, que no ocurre en otras ciudades del país. También está el ingreso por ayudas, que es el ingreso que las personas reciben por transferencias institucionales, por ejemplo, Familias en Acción, Colombia Mayor, pero también están las remesas o ayudas que provienen de otros hogares.
Están los ingresos por ganancias, que son, por ejemplo, los ingresos por arrendamientos, por rentas de capital, y finalmente otros ingresos que son ingresos que no encajan en ninguna de estas categorías. En nuestro tablero de visualización de datos, nosotros tenemos información sobre el peso de cada uno de estos ingresos en cada uno de los deciles de ingreso. Entonces, ustedes aquí pueden, por ejemplo, mirar, comparar 3 años, digamos que ustedes quieren comparar 2002 con 2008 y con 2018, 19, por ejemplo, y ustedes quieren ver si para la ciudad, digamos, de Montería, si ha cambiado el peso de estos ingresos en cada uno de los deciles. Entonces, aquí está el decil 1 y cuál es la proporción en el decil 1 del ingreso que proviene de ayudas, de arriendo, de ganancias, laboral, otros pensión, y así nos damos cuenta que a lo largo del tiempo los principales cambios es que en los deciles más pobres aumenta el porcentaje de ingresos que viene de ayudas y en los deciles más ricos aumenta el porcentaje de ingresos que viene de pensiones a lo largo del tiempo. Nosotros también revisamos nuevamente, ustedes pueden hacer el análisis comparando ciudades y mirando por deciles, digamos, cómo se compone el ingreso de las personas. Pueden ustedes, por ejemplo, hacer un énfasis en los años de la pandemia, justo antes y después, revisar cómo, digamos, para el decil 1 o para el decil 2 o para todos los deciles, o para los deciles en promedio, ha cambiado la estructura del ingreso y aquí está, digamos, la participación de cada fuente de ingresos en el ingreso por decil. Nuevamente, estos son datos, esta es información que nosotros ponemos, digamos, al servicio de la comunidad, de la sociedad, para que para que se puedan hacer análisis que sean similares en otras ciudades que nosotros no estudiamos o para poder analizar según pues, los intereses y las preguntas particulares de cada persona. En conclusión, nosotros entendemos, nosotros identificamos que es súper importante entender en cada ciudad cuáles son las fuentes de ingreso por decil de población y cómo van cambiando a lo largo del tiempo, porque eso es lo que nos va dando la clave de por qué aumenta o se reduce la desigualdad en las ciudades. Y este tipo de análisis es una herramienta muy útil que nos permite entender por qué la desigualdad no aumenta ni se reduce al mismo ritmo para todas. En el caso de Bucaramanga, como yo les estaba contando al principio de la charla, observamos que hay un aumento en el Gini a partir del año 2016. Haciendo este análisis desagregado por fuente de ingresos, por deciles, a través de los años, nosotros encontramos dos cosas. Primero, que en Bucaramanga los ingresos por ayudas son menos importantes para los más pobres que en otras ciudades del país y que a nivel nacional. Es decir, lo que las personas más pobres reciben por remesas o por transferencias es menos significativa para sus ingresos y esto se da porque de hecho hay menos beneficiarios de este tipo de programas, hay menos elegibles y menos beneficiarios. Eso por un lado. Por otro lado, observamos que los ingresos laborales de los más pobres ha venido en picada, o sea, el trabajo ha sufrido mucho desde el año 2014. Eso en cuanto a lo que pasa con los pobres. En cuanto a lo que pasa con los ricos, nos damos cuenta que es la ciudad junto con Cartagena en donde aumentan los ingresos por pensiones del decil 10 y donde ese aumento por pensiones más grandes, más personas pensionadas, y una concentración de estas pensiones en el 10% más rico de la ciudad. Esto está empujando, levantando los ingresos de los más ricos y afectando nuevamente las medidas de desigualdad. Hasta aquí podemos, digamos, tener, no sé si haya algo que no haya quedado claro, que alguien quisiera que aclarara, porque esta es como la información más pegada a los datos y ahorita pasamos como a un análisis nuevamente. El pasito siguiente. O sea, esto es lo más descriptivo de la información que tenemos y ahora nos vamos a retraer un pasito para entender qué es lo que está pasando ahí. Doctora Silvia, ¿Sí? creería que de pronto
le recomendaría que dejáramos de pronto la parte de intervenciones. Para el final. Porque pues de pronto nos sucede que algunas veces en el tipo de preguntas nos extendemos tanto que perdemos la valiosa oportunidad de contar ahí con el experto que nos está acompañando. Entonces, listo, no hay muy problema. respetuosamente les sugiero que de pronto las dejemos al final. Está bien. Está perfecto. Ahora que terminemos, abrimos el espacio de preguntas. ¿Le parece? Me parece maravilloso. Bueno, listo. Entonces nosotros hicimos esta tarea, miramos así con lupa, ingresos, decil, tal, ciudad por ciudad. Y luego entonces con esta información hicimos un ejercicio econométrico de descomposición del Gini. Lo que hace este ejercicio de descomposición es una metodología que se usa, digamos que usan los economistas para entender, digamos, los cambios a lo largo del tiempo. Entonces se utiliza un año inicial, el 2002, un año final, en este caso el 2018. Tenemos, como yo les acabo de decir, ingresos por diferentes fuentes, ingresos laborales, ingresos pensionales, ingresos por ayudas, y lo que hace esta metodología es algo así como poner los ingresos del año 2002 en el año 2018 y calcular el Gini, ¿sí? Para cada una de estas cosas, uno a la vez. Entonces, primero se ponen los ingresos del 2002, ingresos laborales del 2002, en el 2018 se calcula el Gini, se mira cómo le fue al Gini, y así se tiene como una intuición o como una cuantificación de cuál es el impacto de los cambios en la distribución del ingreso laboral en el Gini del año final, del año 2018. Entonces nosotros hacemos este ejercicio de descomposición para todas las ciudades y aquí vemos unas diferencias súper interesantes y unas semejanzas súper interesantes también. Para las 4 ciudades lo más importante es el ingreso laboral, o sea, el ingreso laboral está más equitativamente distribuido entre el año 2002 y en el año 2018. Hubo una mayor equidad en la distribución del ingreso laboral, lo cual contribuyó a la reducción del Gini. Fíjense que la barrita está hacia abajo de 0 y es bien ancha en todas las ciudades. Y en donde esto fue más importante es en Barranquilla y en Pereira, o sea, donde el ingreso laboral tuvo un impacto mayor en la reducción del Gini. Los ingresos de ayudas son importantes en Cartagena y en Pereira, pero miren lo absolutamente pequeños que son en la ciudad de Bucaramanga y menores en la ciudad de Barranquilla. Los ingresos por pensiones aumentan la desigualdad en todas las ciudades, pero donde más lo hacen es en la ciudad de Cartagena. Y otros factores que tienen que ver con cambios demográficos y con la salud del mercado laboral local, que es la participación de ocupados y la participación de adultos, tiene un efecto ecualizador o igual, esta palabra en español como que no existe y yo utilizo ecualizar como de una forma muy poco tal vez formal, pero en fin, ustedes me entienden la idea. Hay cosas que conllevan a una mayor equidad y en este caso es reducciones en la fertilidad, de las tasas de fertilidad, en el número de personas, de niños y de adultos que dependen de los adultos en edad de trabajar. Esto ayuda en la reducción de la desigualdad de todas las ciudades, sobre todo de Bucaramanga y de Pereira. Entonces nosotros con este gráfico nos enfocamos en los ingresos laborales. Decimos, bueno, si los ingresos laborales son los que más afectan o lo que más determinaron las trayectorias divergentes de la desigualdad entre las ciudades, o sea, es por los ingresos del trabajo o por una mayor igualdad en los ingresos derivados del trabajo que Barranquilla logró reducir en mayor medida la desigualdad de ingresos y Cartagena en menor medida la desigualdad de ingresos. Entonces nos enfocamos precisamente en los ingresos laborales y nos preguntamos por qué mejora su distribución. Entonces aquí ya vamos a abandonar de la película lo que hablamos de arriendos, lo que hablamos de pensiones, lo que hablamos de ayudas, lo que hablamos de fertilidad, y nos vamos a enfocar en los ingresos laborales, que es el coco del Gini en las ciudades. O sea, es lo más importante para entender los cambios en el Gini a lo largo del tiempo. Encontramos que hay 2 factores que son, o 2 procesos propios de las ciudades que nos determinan en qué medida los ingresos laborales se vuelven más o no más equitativos o no tan equitativos.
Una son las dinámicas de crecimiento económico incluyente y lo otro son las dinámicas de expansión de la educación. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. De pronto solamente hablo de lo de crecimiento económico incluyente y podemos dejarlo otro para el espacio de discusión. Entonces, con relación a este primer factor, el factor de crecimiento económico incluyente, nosotros encontramos que hay unas ciudades en donde las dinámicas de crecimiento económico logran jalar en mayor proporción a las personas más pobres al mercado laboral y por consiguiente ofrecerles un ingreso laboral. Nuevamente, el ingreso laboral es lo más importante para la reducción de la desigualdad de ingresos en las ciudades. Entonces, hay unas ciudades en donde el dinamismo y la salud de la economía local logra, digamos, entrar a las casas de las personas más pobres, que son las personas que generalmente son inactivas, muchas no participan en el mercado laboral, y las atrae, las jala al mercado laboral. Les ofrece una alternativa formal o informal de trabajo. Y esto es muy importante para la reducción de la desigualdad de ingresos. Entonces, unas ciudades tienen como mayor capacidad de derivar, o sea, de hacer que el crecimiento económico sea incluyente que otras. Aquí tenemos una gráfica del valor agregado per cápita, que es como el PIB per cápita de las ciudades. Para las ciudades nosotros no tenemos PIB, o sea, no se calcula el PIB a lo largo del tiempo, se calcula el valor, se calcula el PIB por los departamentos y se puede identificar cuál es el valor agregado de las ciudades y de los municipios de cada departamento en ese PIB departamental. Entonces, estas son las gráficas del valor agregado de cada una de las ciudades de las áreas metropolitanas y este es el valor agregado per cápita. Y como podemos ver aquí, la ciudad que tiene mayor valor agregado per cápita es Bucaramanga, seguida de Cartagena, seguida de Pereira y seguida de Barranquilla. O sea, curiosamente, Barranquilla, que es la ciudad que más logra reducir el Gini, no es la ciudad en donde sea mayor el valor agregado per cápita, es la ciudad en donde es menor el valor agregado per cápita. Y por ejemplo, Cartagena, que es la ciudad menos exitosa en la reducción del Gini, es una ciudad que tiene un valor agregado per cápita pues similar al de Bucaramanga. Entonces, las ciudades, o sea, el crecimiento económico no es suficiente. La pregunta es si el crecimiento económico chorrea o es inclusivo, tiene la capacidad de ofrecer oportunidades para los más pobres. Y nosotros nos damos cuenta mirando las tasas de ocupación, es decir, el empleo, las tasas de empleo por deciles de población, que la película es muy diferente entre las ciudades. Entonces hay unas ciudades que son mucho más capaces de otras de meter a los más pobres al mercado laboral. Estos son los deciles de ingresos. La línea verde es Bucaramanga y si ustedes se dan cuenta, Bucaramanga siempre tiene mayores tasas de ocupación. Lo único en lo que no se diferencian es en el decil 9 y en el decil 10. Y el resto de las tasas de ocupación son superiores. O sea, es una ciudad donde hay más gente trabajando en todos los deciles de ingreso. Y miren la línea azul que es Barranquilla. Es una ciudad donde la ocupación de los más pobres se dispara a lo largo del tiempo y alcanza como a cogerle la puntica a Bucaramanga, acercarse a Bucaramanga. Cartagena contrasta porque es una ciudad donde hay estancamiento. Miren que es la línea roja, o sea que a pesar de que hubo crecimiento económico, que es lo que vemos aquí en esta gráfica, ese crecimiento no llegó, ese crecimiento no logró meter a las personas más pobres al mercado laboral y por consiguiente que estas personas tuvieran un ingreso laboral que permitiera precisamente la reducción de la desigualdad. Y si nosotros ya no miramos a la población en general, sino que miramos solamente a las mujeres, nos damos cuenta de unos resultados fascinantes y tiene que ver con la gran capacidad de Barranquilla, en donde las mujeres más pobres no trabajaban, tenían unas tasas de ocupación del 20%, del 25%. Muy poquitas mujeres pobres participaban del mercado laboral y miren esta disparada en los años, después del año 2005, 2006, hasta el año 2013, una disparada tremenda, o sea, muchas más mujeres, incluso las más pobres, participando en el mercado laboral y por supuesto significa trayendo un ingreso más en ese hogar, ¿sí? Y si hay muchas mujeres muy pobres
que están participando en el mercado laboral y trayendo un ingreso, así sea informal, así sea precario, así sea de mala calidad del empleo, pero pues es un ingreso que permite subir un poquito la barra y bajar un poquito la desigualdad. Nuevamente es algo interesante que las mujeres de Bucaramanga siempre están, digamos, como más, tienen unas tasas de ocupación más altas y el descenso en los últimos años. Ha habido un tema que es bastante notable, que nos damos cuenta en distintos indicadores de reducción de las oportunidades de empleo para las mujeres en la ciudad en los últimos años. Para los hombres también, pero digamos que los retrocesos por ejemplo, en los deciles altos, ustedes ven un retroceso en Bucaramanga que ustedes no ven necesariamente entre el agregado de hombres y mujeres. Entonces, reflexionando sobre este tema que les acabo de presentar, en algunas ciudades el crecimiento económico logra jalar a los más pobres al mercado laboral, formal e informal, y particularmente a las mujeres de mejores ingresos. Y en esto se caracteriza sobre todo Barranquilla y también Bucaramanga. En cambio, otras ciudades como Cartagena, el vibrante desarrollo económico no logró atraer en el mismo nivel a los más pobres y las tasas de ocupación de las mujeres de menores ingresos, de hecho, aumentaron apenas un poco. Ahora vamos a hablar del segundo factor. Como yo les contaba, hay dos factores que nos permiten entender por qué los ingresos laborales están mejor distribuidos o tienen una distribución más equitativa. Uno es la capacidad del crecimiento económico de ser incluyente o inclusivo o de jalar a los más pobres, y lo otro son dinámicas que tienen que ver con la educación y con los entornos igualadores educativos que hay a nivel local. Nosotros nos damos cuenta que en todas las ciudades aumenta las personas que tienen acceso a educación superior, es decir, técnica, tecnológica y universitaria. Esta es una gráfica de la distribución de la población entre 15 y 59 años por nivel de calificación. Oh, sorpresas que nosotros sacamos aquí. Nosotros creíamos que Bucaramanga, pues por los niveles de educación local, era la ciudad donde iba a haber menos gente no calificada. No calificada quiere decir personas que no tienen la educación media, la educación, esperen, me acuerdo qué fue lo que nosotros pusimos acá, es la educación que tienen incompleta la educación básica, ¿sí? Incompleta hasta noveno. Medianamente calificadas son las personas que son bachilleres y altamente calificadas son las personas que tienen técnico, tecnológico o universitario. Entonces, Bucaramanga y Pereira, las dos ciudades andinas, curiosamente, tienen una mayor proporción de personas no calificadas. Se reduce en el tiempo, pero no logra llegar a los niveles de Cartagena, que termina curiosamente siendo la ciudad más educada de las que nosotros estamos mirando. Y esta es la expansión de la educación superior. Los altamente calificados van aumentando, digamos que van reemplazando esa reducción en los no calificados. Y esto ocurre en todas las ciudades. Nosotros observamos que un mayor acceso a oportunidades educativas tiene una fuerza igualadora, tiene la capacidad de reducir la desigualdad de ingresos por varias vías. Primero, porque si el entorno educativo es igualador, es decir, le logra ofrecer oportunidades educativas a personas de trasfondos socioeconómicos que no son privilegiados, significa que esa persona va a pasar de tener un ingreso bajo a un ingreso mayor, ¿sí? Entonces, primero, elevar los ingresos de las personas que de otra forma serían personas pobres. Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado, cuando hay más personas que acceden a mayores niveles de educación, es un mejoramiento para el individuo, ¿cierto? O sea, el individuo que de otra forma no se hubiera educado, logra educarse en educación técnica, tecnológica o superior. Y ese individuo pasa de tener un ingreso de 5,000 pesos la hora a 12,000 pesos la hora. Entonces, aumenta su nivel de ingreso, ¿sí? Pero los ingresos de todo el grupo, bajan, porque hay más oferta de personal altamente calificado. Entonces, los ingresos de todos bajan, y esa reducción de los ingresos de todos es lo que se llama la brecha salarial de habilidades. Y la reducción de la brecha salarial de habilidades que se logra cuando hay una expansión de las oportunidades educativas en una población
es lo que nos está explicando la reducción de la desigualdad de ingresos en Brasil, en México, en Argentina, en los países de América Latina. Es un factor fundamental para entender la reducción de la desigualdad de ingresos. Entonces, si se reduce la brecha salarial de habilidades, se reduce la desigualdad de ingresos. Pero esto depende de varias cosas. Esto depende de que haya un entorno educativo que sea igualador, nuevamente, que la educación local ofrezca oportunidades de educación a personas que vienen de trasfondos socioeconómicos diversos, y también depende de que el mercado laboral, de hecho, logre ofrecerle oportunidades de trabajo a los nuevos altamente calificados, porque la situación pierde de una ciudad es una en donde se expande la educación, pero los altamente educados no pueden trabajar. Entonces, pues eso, digamos que reducir la desigualdad así, pues no es chévere, ¿no? O sea, creo que no es muy útil para una ciudad reducir la desigualdad de esa forma. Entonces nosotros identificamos que las ciudades, digamos, pueden vivir este proceso, que las personas menos privilegiadas puedan acceder a educación superior de calidad, que el mercado laboral absorba a los nuevos profesionales, técnicos y tecnólogos, que un mayor número de estas personas altamente calificados logre baje los salarios de todos, se reduce la brecha salarial de habilidades y se reduce la desigualdad. Nosotros encontramos, digamos, ya para terminar, porque ya voy a concluir, que las ciudades difieren en todos estos pasos. En todos estos pasos hay diferencias entre las ciudades. O sea, en últimas quiere decir que es la interacción entre el entorno educativo, si es igualador o no, y la salud del mercado laboral, lo que nos puede explicar que existan oportunidades para que las reduzcan la desigualdad. Bucaramanga es una ciudad en donde hay unos entornos educativos igualadores, es decir, una persona, un individuo, Pedro tiene sus padres, tienen la primaria incompleta y ganan 200,000 pesos al mes y viven en un estrato 1, y de hecho no es Pedro, es Pepita es mujer. Y es esta misma persona con exactamente las mismas características, va a salir con un mejor ICFES en Bucaramanga, que en Bucaramanga es en donde le va a ir mejor en el ICFES, después va a estar Pereira, Barranquilla y Cartagena. Entonces, Bucaramanga tiene unos entornos educativos que son más igualadores que las otras ciudades que miramos. Pero curiosamente, es la ciudad en donde hay una mayor restricción de oportunidades de acceso. Esto es muy interesante y muy contraintuitivo a la educación profesional universitaria, ¿sí? A pesar de que hay muchas universidades en Bucaramanga y que hay muchos estudiantes en Bucaramanga, por alguna razón nosotros creemos que es por la competencia regional de estas buenas oportunidades educativas de la ciudad. Los bachilleres que tienen mejor ICFES que los de Barranquilla y los de Cartagena y los de Pereira, los bachilleres están mejor, tienen más habilidades, no logran entrar, no se logran graduar de profesionales. Entonces, o sea, tienes unos entornos educativos igualadores, pero a la hora de ofrecer oportunidades de educación superior, y también creo que en otra, no me acuerdo, creo que tecnológica tampoco le va muy bien, en Bucaramanga hay como si fuera como unos límites, ¿cierto? A la tendencia que nos podría reducir aún más la desigualdad gracias a la reducción de la brecha de habilidades. Hay una buena ocupación entre los altamente calificados y los salarios de todos se reducen, pero es una de las ciudades del país en donde los altamente calificados son los que más ganan. Y la situación de Bucaramanga contrasta mucho con la de Cartagena, que es una de las ciudades donde más impactan, digamos, los rasgos de la cuna. ¿Cuánto ganan mis papás? Si soy hombre o mujer, si soy de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, los rasgos de la cuna me determinan más mi resultado educativo, pero curiosamente hay más oportunidades de acceder a educación superior. Ahora, el problema es que la calidad de esa educación superior no es buena y que por consiguiente o por otras razones el mercado laboral no logra absorber a estas personas altamente calificadas. Entonces, la brecha de habilidades tampoco no logra como
llevar a cabo su potencial de reducir la desigualdad en esta ciudad. Entonces, para concluir ya, porque creo que se me acabó el tiempo, y me voy a expandir un poquito en los resultados de Bucaramanga, nosotros observamos que en Bucaramanga hay un crecimiento económico que es incluyente, sobre todo hasta el año 2014. A partir del año 2014 creo que se está sufriendo en la ciudad y los que más sufren son los más pobres. Hasta ese punto es un mercado laboral que logra absorber a los más calificados, a los más pobres, a las mujeres más pobres. O sea, es una situación donde el mercado laboral es saludable, está ofreciendo oportunidades para personas muy diversas. Asimismo, el sistema educativo es igualador y el mercado laboral saludable permite reducir la brecha de habilidades, pero los ingresos de los más pobres están cayendo y los de los más ricos están creciendo. Asimismo, es la ciudad en donde es más difícil acceder a educación profesional nosotros creemos que es porque hay más competencia regional. O sea, Bucaramanga, por los cupos educativos de Bucaramanga, viene gente de Santander y de otros departamentos, que a su vez son departamentos que también tienen mejores niveles educativos, entonces tienen cómo competir, que tal vez no le pasa lo mismo a los bachilleres de Barranquilla, porque los bachilleres del resto del Atlántico no tienen el nivel, y los de los otros departamentos de la costa tampoco, entonces no tienen tanta competencia. Entonces, por eso hay más probabilidades de terminar como educación superior en Barranquilla que en Bucaramanga. Y por último, que el aumento de los pensionados y los mejores ingresos para los más ricos y las pérdidas de los ingresos para los más pobres amenaza el mantenimiento de los avances que hizo la ciudad en los últimos 20 años. Para Pereira, digamos que no me detallé mucho en las conclusiones de Pereira. En últimas, es la ciudad que nosotros identificamos que es como la más equilibrada. Tiene un sistema educativo igualador, tiene un crecimiento económico desde el 2013 que es relativamente incluyente, absorbe a los más calificados, absorbe también a los más pobres. Hay una reducción de los salarios de los altamente calificados, pero eso se compensa con que son los profesionales, técnicos y tecnólogos que son más formales del país. Entonces, ok, se pierden salarios, pero se gana en estabilidad laboral. Cartagena es la ciudad, digamos, donde vemos que vemos que está perdiendo, que está teniendo como más dificultades, porque es un entorno educativo que es menos igualador, a pesar de que se ha expandido un montón de educación, pero se reproducen las brechas entre, digamos, de los trasfondos socioeconómicos de las personas. Es un sistema educativo de menos calidad. Hay un crecimiento económico que es alto, pero no es un crecimiento económico que logre atraer a los pobres, sobre todo las mujeres. O sea, hay cosas que hay que hacer que van más allá del mercado para poder, digamos, penetrar, que el crecimiento económico penetre en la vida de las personas que más lo necesitan. Y también observamos que hay un mayor efecto desigualador de las pensiones, es probable que sea por efecto de la migración. Por último, Barranquilla también es una ciudad relativamente balanceada, donde se plasma también los entornos educativos no son tan igualadores, la calidad educativa puede mejorar, pero hay un crecimiento económico que ha sido incluyente y esto ha tenido un efecto importante en el acceso de las mujeres al mercado laboral. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Esto estuvo súper largo. Yo creo que quedaron demasiada información. Yo también todavía estoy como aprendiendo formas de hacerlo un poco más sencillo y como fácil de transmitir. Doctora Silvia, gracias. Muy, muy especial el trabajo. Reconocimientos, felicitaciones por ese importante trabajo. Estaremos ahí muy interesados en lo del libro próximamente acá y a partir de este momento, para todos nuestros apreciados y queridos socios, abrimos entonces el escenario para que puedan hacer la interactuación y preguntas para usted. Abrió la primera mano muy juicioso también nuestro apreciado socio vitalicio Gustavo Pedraza y luego a continuación Gonzalo Jaimes. Muchas gracias.
un saludo muy especial a todos y desde luego un reconocimiento y agradecimiento de igual forma a Silvia por esa deferencia de poder aceptar nuestra invitación y poder tener la ocasión de compartir estos minutos acerca de un tema tan importante. Bueno, yo les quiero decir a toda la audiencia que soy un fanático de Silvia. He tenido la oportunidad ya en muchas ocasiones, se lo he dicho a mi gran amigo y colega y compañero del alma, Adrián Otero Pinedo, su señor padre, de que he tenido la oportunidad de participar en muchas charlas y la verdad muy sorprendido con esa gran producción intelectual e igualmente por esa calidad de los artículos, de los papers que se han venido publicando en revistas indexadas. Silvia, realmente muchas gracias. O sea, el tema de un particular interés para nosotros los santanderianos y en general, pues para todos los ciudadanos. Gracias, Gustavo. Yo no Tremendo halago me haces. No, ni más faltaba. Bueno, yo no quiero desaprovechar la ocasión para poder reflexionar sobre dos espacios o dos escenarios con relación al tema que nos ha planteado. El primero tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, obviamente, desde luego, expresados por las Naciones Unidas, el 10º efectivamente tiene que ver con el tema suyo, con el tema que nos acaba de presentar, que es la desigualdad de los ingresos. Y efectivamente, de frente a ese foco tan importante, a los 12 S, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué diferencia se puede hacer de los resultados obtenidos en estas 4 ciudades tan importantes de Colombia? Desde luego sabiendo que dentro de su tablero hay otras ciudades también que agregadas pues son muy representativas en el país. Ese es como el primer temita. El segundo es que el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno 2018-22 efectivamente se denomina así: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y dentro de las 20 metas que tiene el gobierno, efectivamente unas le apuntan a la desigualdad en materia de ingresos y por supuesto otras que son de empleo, pues tangencialmente no, directamente le aportan también a la desigualdad de ingresos. Entonces son 2 escenarios que quisiéramos como extrapolar de lo que se ha planteado en su paper, desde luego, pues reconociendo ampliamente la participación de la Universidad del Rosario y también de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios o internacionales y políticos y urbanos de la misma universidad. Entonces, de frente a eso, ¿qué nos puede reflexionar? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede contar? Silvia, muchas gracias y una felicitaciones inmensa y un abrazo grande. A ti, Gustavo, gracias. Recibimos otra pregunta, ¿cierto? Perfecto. Tenemos a continuación al ingeniero Gonzalo Jaimes y posteriormente la ingeniera Claudia Ponte, nuestra vicepresidente de la sociedad. Ingeniero Gonzalo, buena tarde, bienvenido. Gracias, ingeniero Luis Eugenio. No, más que una pregunta, pues obviamente el doctor Gustavito, que es tan versado en estos temas, ya me ganó de mano, entonces ya me fregó. Entonces me dejó un poquitico atemático. No, comparto el orgullo de padre que debe tener mi gran amigo Adriano con Silvia Alejandra, a la cual realmente le agradecemos en el alma esta instancia en una materia que definitivamente no es ni ha sido para mí el fuerte y que me cuesta un poquitico de trabajo a veces cierto tipo de análisis. Y esta charla y esa información que tú nos dejas disponible a través de esos links que nos suministras, creo que va a ser muy valioso
para entender muchas cosas a futuro, porque supongo yo también que no solamente va a estar el estudio sobre desigualdad, sino algunos otros temas que podríamos seguramente encontrar ahí en unos estudios muy juiciosos hechos por ese grupo de trabajo. Yo definitivamente diría, y para ponerle un poquitico como de sentido a la charla y a hacerte una pregunta, basado en estos estudios que ustedes han hecho, yo diría, bueno, hoy voy a escoger dónde vivir. Yo para dónde me voy a vivir basado en estas estadísticas, y si pudiera de alguna manera sustentar esa respuesta, Silvia Alejandra. No sé si te pongo en problemas, pero me parece, porque a veces me cuesta trabajo analizar, porque aquí hay tendencias por ver, hay muchas cosas, porque no es de pronto no sea la foto de hoy, sino todo lo que viene hasta hoy, en fin. Muchísimas gracias de verdad, y una vez a la sociedad y a los compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, súper. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Cuando nosotros, digamos, estábamos haciendo este análisis, nosotros pensábamos, yo pienso que el caso de Bucaramanga es un caso bien interesante y por eso teníamos tanto interés, estábamos tan necesitados de comprender un poquito la dinámica, porque es una ciudad como que pareciera que fuera como unos añitos más adelante de lo que va a pasar en las otras ciudades. ¿Por qué? Porque es una ciudad, a pesar de que hay mucha informalidad, hay más informalidad, por ejemplo, en la ciudad del Caribe, o hay menos informalidad en los deciles medios y altos. Y hay como unas dinámicas inerciales de las ciudades que van a ir automáticamente, prácticamente aumentando la desigualdad. Y es lo que le está pasando a Bucaramanga y le va a pasar probablemente a las otras ciudades después. Entonces, son dos cosas. Primero, el aumento de los pensionados, ¿sí? Que uno dice, esto no puede ser algo negativo. No, no puede ser algo negativo. O sea, cuando hablamos de desigualdad debemos tener cuidado que no todas las formas de reducción de la desigualdad son, digamos, normativamente o éticamente deseables. No es que ante todo hay que reducir la desigualdad sin tener en cuenta cómo se logran esas reducciones, o que todas las razones por las cuales la desigualdad aumenta son igualmente nefastas. En Bucaramanga ha habido un aumento del porcentaje de personas que reciben pensión y un aumento en las mesadas pensionales que reciben los pensionados, y una concentración de esas mesadas pensionales en el decil 10. Y esto, pues, ¿por qué? Pues porque son personas que hace 20 años trabajaban en el sector formal, ¿sí? Cotizaron 20, 25 años y se pensionan hoy, y se van a pensionar el año entrante, y se van a seguir pensionando dentro de 2 años, y se van a pensionar más en Bucaramanga que en otras ciudades, y probablemente Bucaramanga por el clima, por la buena oferta de servicios de salud, por los proyectos de ofrecer, digamos, a las personas de la tercera edad una muy buena calidad de vida, está atrayendo una migración de personas de la tercera edad, probablemente que reciben ingresos pensionales. Entonces, pues, uno no tiene como que, o en mi opinión, el aumento de la desigualdad por esa vía. O sea, si es por eso que aumenta la desigualdad, pues yo no veo en eso una tendencia problemática. Problemático es que los más pobres estén teniendo una desaceleración de sus ingresos, estén perdiendo las formas como trabajaban, y estén, por ejemplo, en el caso de las mujeres que les mostré, teniendo dificultades para participar en el mercado laboral y volviéndose desempleadas o inactivas, las mujeres más pobres. O sea, creo que ahí hay problemas, ¿sí? Y eso también me está produciendo un aumento de la desigualdad. Si la desigualdad aumenta porque hay más pensionados, creo que eso, o sea, tenemos como que borrarlo un poquito de la película, y debemos más bien enfocarnos en las razones por las cuales la economía local se está desactivando de tal forma, o tuvo una desactivación tan pronunciada,
que está sacando a personas, a grupos enteros del mercado laboral. Creo que en eso sí es más preocupante lo que está pasando en la ciudad de Bucaramanga. Hay otra dinámica inercial en la que Bucaramanga está viviendo una situación que van a vivir las otras ciudades dentro de unos años. Y es que, como en Bucaramanga todo el mundo gana más, todo el mundo tiene mejores ingresos, los ingresos de las ciudades son mejores, entonces hay menos elegibles de ayudas, como por ejemplo Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. O sea, hay menos probabilidad de ser elegibles para esas ayudas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente por los niveles de ingresos no permite que las personas de menores ingresos sean elegibles a esos beneficios. Y en la medida en que los ingresos o sea, la economía va creciendo, los ingresos de las personas van aumentando, estos programas van graduando gente, van sacando gente del programa, que es lo que, digamos, lo que se desea de un programa de estas características. Entonces, cada vez va a haber menos ingresos de ayudas entre las personas más pobres. Entonces, esas dos dinámicas inerciales de las ciudades, más pensionados en el decil 10 y menos ingresos de ayudas en el decil 1, pues va a tener unos impactos en el aumento del Gini, que ya se observa en Bucaramanga y se va a empezar a observar en otras ciudades que vienen detrás. Detrás en el número de pensionados y detrás en los ingresos promedio de los más pobres. Entonces, yo creo que la perspectiva de la desigualdad no es una perspectiva a la reducción. O sea, yo creo que la desigualdad de Bucaramanga nos está un poquito como iluminando el camino de lo que va a pasar en las otras ciudades principales del país. Y pues bueno, esto a mí me parece preocupante. O sea, ¿qué puede hacer, digamos, o sea, cuáles son los instrumentos que están al alcance de los gobiernos nacionales y regionales para impactar la desigualdad de ingresos? Pues de forma muy directa a través de programas de subsidios como Familias en Acción o Colombia Mayor, que pues básicamente se corrige el problema porque le ofrece un aumento en el ingreso a las personas más pobres. Si la medida está bien focalizada y se logra identificar bien ese 10% más pobre o 20% más pobre, pues entonces eso tiene un impacto inmediato en la reducción del Gini. O sea, eso por un lado, pero también es como la más fácil. Más difícil, ¿cierto? Es promover la creación de unos mercados laborales que sean inclusivos, que logren permitir a las mujeres acceder a oportunidades de trabajo, y para eso tienen que jugar otros factores, tienen que jugar los sistemas educativos locales, las escuelas, los sindicatos de los educadores, las alcaldías, tienen que también entrar a jugar pues las empresas, por supuesto, el sector privado, que es el que genera las oportunidades de empleo. Tiene que, por ejemplo, entrar a jugar el transporte, porque cuando el transporte es muy costoso, pues entonces las personas más pobres no pueden acceder a donde están las oportunidades laborales porque no tienen el dinero para pagar el pasaje. Es que estamos hablando de que los ingresos per cápita del 10% más pobre es de, no sé, 200,000 pesos, 250,000 pesos. Entonces, ¿cómo se paga un pasaje de un bus, de un sistema como por ejemplo el Transmilenio o allá en Bucaramanga el Metrolínea? ¿Sí? ¿Cómo se paga si se tienen ingresos de 250,000 pesos mensuales? Entonces, el transporte entra a jugar ahí también. La segregación de la ciudad, ¿sí? ¿Qué tan segregada está? O sea, si los pobres están lejos o están cerca de los lugares en donde hay más oportunidades laborales. O sea, ahí entran a jugar un montón de dinámicas que ya no solamente son de la influencia del gobierno nacional o de las alcaldías, sino como que en donde entran a contar un montón de actores más. Digamos que uno puede decir que hay ciudades en donde hay un mejor balance, donde estas fuerzas han operado de una forma más favorable, digamos que es el caso de Pereira, hasta cierto punto el caso de Bucaramanga, y otras ciudades en donde estas fuerzas múltiples educativas, laborales, de segregación, de transporte, de hecho no han contribuido, que es Cartagena. Y yo no sé si yo te puedo con eso responder la pregunta, Gustavo.
La pregunta que me haces, Gonzalo, pues yo creo que ahí depende de dónde te ubiques tú, porque si estás en el decil 10, sí, yo creo que te puede ir mejor No alcanzo todavía. o si estás en el decil 9 o estás en el decil 1. Entonces, si estás en el decil 1, como en el definitivamente 12. no te va a ir bien digamos, en Cartagena o en otra ciudad, creo que Villavicencio es otra ciudad, digamos, que no le ha ido muy bien. Pero digamos, bueno, los deciles medios, pues en la ciudad, en Bucaramanga, pues han tenido un estancamiento en los ingresos en los últimos 5 años, que pues tiene que ver con un montón de factores que ustedes conocen muy bien, que afectaron la economía local, ¿no? Entonces, que no se hayan dado los proyectos de inversión de la refinería, que no sea, que el declive del comercio bilateral con Venezuela, las importaciones de zapatos y de confecciones que han afectado a las manufacturas locales, eso así como de la punta del sombrero, recuerdo como que esas tres, digamos, el punto de la industria de la construcción, como que llega un punto en el que el mercado laboral el mercado local ya no puede absorber más lo que se construye. Entonces, como que se van perdiendo estas fuerzas dinamizadoras de empleo por distinto lado. La construcción, que en Bucaramanga es muy importante, pero también la manufactura, que también sufre, y el comercio, que también pierde. Entonces, digamos que por eso entiende uno que para los sectores medios no ha sido tan favorable, y que hay otras ciudades en donde de hecho la cosa ha funcionado bastante bien. Montería es uno de los ejemplos que yo les estaba mencionando, y hasta cierto punto Barranquilla, pero Barranquilla es una ciudad que observamos como muy favorablemente en lo económico, pero pues no podemos desligar esos avances de la ciudad en términos económicos de una construcción de un régimen político cada vez más iliberal, cada vez menos democrático, que pues significa que esas ganancias económicas o esas ventajas económicas que ha habido en la ciudad de Barranquilla tienen un límite. O sea, eso no va a ser así por siempre, porque, o sea, si la élite política local es cada vez más rentista y menos favorable a la creación de condiciones de productividad local, pues la experiencia, digamos, de todos los países latinoamericanos, de todos los lugares en donde ha habido transición de élites productivas a élites rentistas, es que las cosas no van a salir bien en el mediano y el largo plazo. O sea, los modelos se agotan. Y yo pensaría que es una ciudad que se tiende a ver como muy favorablemente porque solamente miramos lo económico, pero cuando miramos lo político, como que empieza uno a ver un montón o sea, como que le entra un montón de agua al modelo y que nos hace preguntarnos si ese modelo de hecho es sostenible. No, buenísimo, Silvia, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Esperamos que pueda tomar la mejor decisión, ingeniero Gonzalo. Sí. No, emociona saber, Silvia, no sé si es para emocionarse o no, el hecho de que Bucaramanga sea como el que genera las tendencias. Eso me llama mucho la atención. No sé si... Para bien y para mal. Sí, para bien o para mal, de acuerdo. Pero no sé si basado en el estudio de estas 5 ciudades o en general del país. No, en general, pues digamos que nosotros estudiamos las economías políticas de las ciudades, que miramos, digamos que no tenemos en el radar el resto, o sea, no sabemos cómo operan todas las fuerzas que les mencionamos, pero nos da la impresión, digamos, por lo que les mencionaba, por el número de pensionados que va en ascenso, y esa es la tendencia del país, o sea, el país cada vez va a ir pensionando más gente, pues por la naturaleza de la expansión de los regímenes pensionales y las reformas que ocurrieron en los años 90, y que eso hasta ahora está empezando a entrar, ¿no? O sea, esos pensionados de los 90 hasta ahora están empezando a entrar. Y sí que la gente en los fondos de pensiones se pensiona con pensiones bajitas, listo, pero esa pensión bajita te mete automáticamente en el decil 6 o en el decil 7. Entonces,
O sea, sí es como una ciudad que va marcando tendencias y creo que uno podría también interpretar que es una ciudad que hasta cierto punto ha sido víctima de su invento porque lo de la educación es preocupante. Es una educación que es igualadora, es una educación que es de buena calidad, que hay además un montón de oferta educativa local, pero qué curioso que para el bachiller bumangués sea donde es más difícil acceder a un título profesional. Entonces, pues es una ciudad que es víctima de su propio invento porque al ser como muy favorable el entorno educativo, pues atrae a personas naturalmente, ¿cierto? La gente tiene pies y hay buses y aviones y entonces las personas viajan a buscar dónde están las mejores oportunidades y hay buenas oportunidades en Bucaramanga, pero pues eso también limita las oportunidades de los bachilleres locales. Entonces, ahí hay otra cosa como que hay que revisar o que recomendamos prestarle atención a eso. Perfecto, Silvia. Tenemos tres personas, continúan dos ingenieras, nuestra vicepresidenta Claudia Ponte, luego Alba Arévalo y luego Rodrigo Fernández. Claudia, tiene la palabra. Hola, Luis Eugenio. Silvia, muchas gracias. Buenas tardes. Déjame, le cedo en un momento a Alba Consuelo y sigo inmediatamente, presidente. No se te escucha. Alba Consuelo, No se mientras que escucha. resuelva lo del audio, mientras que resuelve Claudia lo del audio, Alba Consuelo Arévalo, por favor, ingeniera, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me ven? Sí. Doctora Silvia, orgullosamente mujer, con esa presentación tan hermosa. Muchas gracias. Bueno, le comento algo, yo hago mis propias investigaciones y estadísticas con un grupo pequeño y son los compañeros egresados de mi hija mayor. Va a ser 3 años, muy bien preparados, porque en la época de la pandemia, en el caso de mi hija, además del inglés, aprendió el francés, o sea, y su carrera, pero la oportunidad laboral no la vio en Colombia con las expectativas que ella quería, ni ella ni sus compañeros, y todos salieron del país. Mi hija salió Caramba. del país. Entonces, esa es una preocupación y más con el tema que acabas de hablar de las pensiones, porque los jóvenes bien preparados, y lo digo porque viene otra cochada de amigos que ya se van del país, están emigrando. Y mi hija menor ya se proyecta a irse del país, o sea, no aspira a ningún cargo en Colombia. Y ese es como algo que yo le pregunto a todos los amiguitos y amiguetas de ellas y ninguno quiere estar en el país. ¿La universidad ha investigado eso o han ahondado en ese tema con los jóvenes hoy? Gracias. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Hago la mía entonces. Entonces, presidente, dale, Rodrigo, y sigo. No, Gracias. ni más faltaba, Claudia. Adelante, si ya Gracias. suena, Buenas suena. tardes a todos. Mirando, hola, mi doctora Silvia Alejandra Otero, también orgullosa, otra mujer aquí en el grupo. Mira, dentro de tu informe, al revisar el material que está publicado, unos hallazgos principales en la ciudad de Bucaramanga. Ahí hay un párrafo tuyo bien interesante. Dice, la reducción de la desigualdad se concentró en 2 periodos, 2005 a 2008 y 2011 a 2016. Pero además dice que en el último periodo analizado, que fue 2017 y 2018, aumentó aún más la desigualdad. Yo he escuchado las explicaciones que tú has dado, pero me preocupa enormemente desde el punto de vista de política pública. En lo presentado, tú manifiestas que se incrementó la reducción del ingreso a las personas más pobres. ¿O estoy diciendo algo errado? Sí, o sea, eso es decir, que se desaceleró el ingreso de las personas más pobres. Perfecto, sí, de alguna manera cayeron los ingresos. Empeoraron su condición de pobreza. Había nada más, sí, de alguna manera la empeoraron. Entonces, es claro que este estudio
tiene un corte hasta un gobierno anterior de Bucaramanga y Sí, marca una tendencia, sí, claro, y marca una tendencia en dos momentos de la historia, de 2005 a 2008 y de 2011 a 2018 como más marcada la desigualdad. Y ahí todavía no está mencionando periodos de pandemia. Era como llamar la atención en eso, porque ahí no, dice sí. que aumentó la desigualdad entre 2017 y 2018 aún más. Esa era como la inquietud. Pero en esa parte de desigualdad ya no se menciona nada de la época de pandemia, que es después de ya 2020. En esa parte ya no se Sí, menciona. súper. Gracias por la pregunta. Voy a empezar por Muy aquí. amable. No Gracias. no lo albergo en la presentación porque la presentación, digamos que busca como entender como unos procesos sociales que son de más largo aliento, que es el del mercado laboral y el de los entornos educativos igualadores, pero lo que nosotros observamos en la pandemia entre el año 2019, que es la línea base, y el año 2020, es que también hubo diferencias entre las ciudades en la forma como las personas perdieron. Todo el mundo perdió, pero perdió distinto. Entonces, los más pobres de Bucaramanga, los más pobres que más perdieron son los de Bucaramanga. Y los más ricos que menos perdieron son los de Bucaramanga también. Entonces es una ciudad en donde los más pobres perdieron más, los más ricos perdieron menos, por eso es la ciudad que aumenta más la desigualdad de ingresos en el año del COVID. Es Bucaramanga la ciudad con más incremento del Gini y del Palma de un año a otro. Tanto, como les mencionaba hace un momento al principio, que no solamente borra, sino que termina en un nivel superior del nivel en el que había empezado en el año 2002. Entonces, aquí en lo que ocurre en estos años y que cuando comparamos con las otras ciudades notamos que es distinto, son dos cosas. Primero, como les estaba contando, en Bucaramanga los ingresos por ayudas no son tan importantes. Son más importantes en Cartagena. Son más importantes en Pereira también. Entonces, como en Bucaramanga los más pobres, de hecho, no están recibiendo ingresos de ayudas, pues cuando desapareció el ingreso laboral, desapareció el ingreso. O sea, mientras que en otras ciudades existía, pues los más pobres tenían algo más que no es el 100% del ingreso de los más pobres, es el 20% del ingreso de los más pobres, lo que proviene de ayudas. Pero pues si se te desaparece o si se te disminuye el ingreso principal, que es el laboral, pues ahí ese 20% es un colchón importante, es el objetivo de este tipo de ingresos, que la gente no pase hambre, ¿sí? No es erradicar la pobreza o que la gente, o sea, esos no son los objetivos de esos instrumentos de política pública. Los objetivos de esos instrumentos de política pública es que se cubran las calorías básicas para que los niños de esa edad no tengan problemas en el desarrollo de sus capacidades elementales para que no sean pobres en el futuro. O sea, es romper las tendencias intergeneracionales de pobreza. Ese es el objetivo de ese instrumento de política, que son las ayudas condicionadas. Entonces, en Bucaramanga, como en Bucaramanga no hay casi ayudas, entonces cuando las personas perdieron los ingresos laborales por las medidas de contención, perdieron todos sus ingresos. Distinto de lo que pasa en Cartagena, distinto de lo que pasa en Pereira, distinto de lo que pasa a nivel nacional. Segundo punto que observamos. Curiosamente en Bucaramanga, no sé por qué, hay que preguntar, la focalización de los ingresos de ayudas, o sea, no se hizo muy bien. No sé por qué. Estas son cosas que yo no puedo llegar, o sea, los datos no me dan a mí esta información. Pero que mientras que en Barranquilla los más pobres, como medida de contención, tuvieron un aumento de sus ingresos por ayudas de forma proporcional, o sea, más ingresos de ayudas para los más pobres y menos ingresos de ayudas para los menos pobres, en Bucaramanga no observamos eso. Observamos que el 10% más pobre también, o sea, el poquito de ayudas que recibía también cayó. Y en el decil 3 y en el decil 4 también cayó. En el único decil en el que aumenta es en el decil 2. Esto significa que
lo que se hizo en términos de transferencias, de ingreso solidario y de los otros programas que se hicieron a través ya de la alcaldía, no llegaron a los más pobres de los más pobres. Entonces, pues, cuando eso pasa, la desigualdad aumenta, ¿sí? Y digamos, del otro lado de la ecuación, que es lo que pasa con los más ricos, que son ingresos ya, digamos, para el año 2020 son superiores que como 3.500.000 pesos al mes, más o menos. Nuevamente, ingresos pensionales ayudan mucho como a que no se caigan los ingresos de las personas más ricas. Entonces, eso nos permite entender por qué, digamos, a Bucaramanga no le fue bien, y yo creo que es importante ser como, pues, sincero con esos datos. Es que los datos muestran que a la ciudad no le fue bien, no le fue bien, no le fue bien. O sea, a otras ciudades les fue mejor. Ahora, que la ciudad es resiliente, que al año siguiente redujo desigualdad nuevamente, sí, pero todavía no. Creo que en el año 2021 se alcanzó a estar en el nivel del año 2002. O sea, todavía faltan 2 décadas de progreso que no se pueden dejar perder. Y nuevamente, ¿eso pasa por qué? Sobre todo pasa por oportunidades laborales para las personas más pobres, para las mujeres más pobres. Creo que es lo que no se puede descuidar. La pregunta que me hace Salva Consuelo, nosotros no hemos analizado como el impacto de las dinámicas migratorias en la desigualdad. Sí, digamos, sí pareciera que esta capacidad del mercado laboral local de unas ciudades para absorber eficientemente al personal altamente calificado y que las personas altamente calificadas no estén desempleadas, pasa porque hay un stock de altamente calificados que se van. O sea, que se van a buscar porque son buenos profesionales, tienen cómo competir, los emplean en otras ciudades. Y eso puede pasar para los profesionales técnicos y tecnólogos de Bucaramanga en una medida que no pasa para los de Cartagena, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un impacto que de hecho termina siendo, o sea, la migración termina siendo positiva para la reducción de la desigualdad. Perdóname, Silvia, una contrapregunta, presidente. Cuando Silvia comenta las ayudas, ¿eso también obedece al tema de gestión territorial para acceder a más subsidios para los más pobres, sí, obviamente? Pero también tú hablabas de la distribución, de que le estaba llegando no necesariamente a los más la pobres focalización. el asunto durante el Y eso, digamos que en el caso de Familias en Acción, esto no depende de la alcaldía, o bueno, la alcaldía gestiona el CISBEN, la encuesta, el barrido, ¿no? O sea, digamos, bueno, ahí puede haber algo, que el barrido no llegó a donde tenía que llegar. Pero también es que como las condiciones de todo el mundo en Bucaramanga están un poquito mejor, o sea, la pobreza que hay en Bucaramanga no es la pobreza de Cartagena, ¿sí? Entonces, pues en la ciudad hay menos elegibles. Pero no solo, pero curiosamente, a pesar de que hay menos elegibles para acceder a los subsidios, siendo elegibles hay menos probabilidad de acceder al subsidio. Yo sí creo que hay un tema político que nosotros tratamos como de gestión. Sí, gestión, porque es, por ejemplo, Cartagena es una ciudad donde, o sea, triplica, cuatriplica, o sea, muy superior el número de beneficiados de familias, por ejemplo, de Familias en Acción, que Bucaramanga, y la probabilidad de un elegible de obtener el subsidio es mucho más alta que en Bucaramanga es muy baja. Y eso tiene que ver con también como tendencias, por ejemplo, en Cartagena fue piloto en la expansión de Familias en Acción en el año, no sé, 2011 o algo así. Esas cosas quedan. Entonces, como fue piloto, entonces pues se metieron un montón de familias al programa y luego es difícil salir, es difícil sacar a esas familias. Y en Bucaramanga como que no sé, pues no parece haber habido como el interés que ha existido en otras ciudades de lograr la expansión de esos subsidios. Que tendemos como a pensar que no, que es como a mirarlos con una luz negativa, ¿cierto? Porque pues que son asistencialistas, ok, sí, pueden ser asistencialistas, pero cuando pasa lo del COVID, ¿con qué te quedas? ¿Sí? O
sea, el objetivo de esas políticas es que sea la contención para que la gente no pase hambre. Entonces, no hay que perder de vista ese objetivo. Y yo creo que en Bucaramanga debe haber habido, pues, bueno, menos hambre. El DANE no lo mide también. A pesar de estas cifras, hubo menos hambre que en otras ciudades, pero creo que los más pobres deben estar todavía sufriendo mucho las consecuencias como de la disminución de las oportunidades laborales. Gracias, Silvia, muy amable por todo. ¿Me permiten un momentico? Yo voy a prender la luz porque esto está todo oscuro. Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Me metí en la fila para hacer una pregunta después del ingeniero Rodrigo. Ingeniero Rodrigo, ingeniera Claudia, gracias por la pregunta. Tiene la palabra, ingeniero Rodrigo. Gracias. No, simplemente para agradecer a Silvia y reivindicar un poquito los gobiernos anteriores. No es que hayamos sido tan malos. Lo que pasa es que cuando se hacen los barridos de Sisbén, la calidad del barrido de Sisbén de Bucaramanga es bastante mejor y más rigurosa que la de Cartagena. Aquí, si miramos, los colados en el Sisbén son mínimos, en Cartagena son bastantes, entonces a más gente que dice ser pobre le llega más platica. Aquí definitivamente el tema es más pegado a los cánones y eventualmente tenemos menos personas beneficiadas, entre otras cosas porque arranca con el cubrimiento de servicios públicos. Y cuando nosotros comparamos el cubrimiento de servicios públicos de Cartagena con el cubrimiento de servicios públicos de Bucaramanga, aquí el barrio se está cayendo, pero tiene alcantarillado. Y ese ya marca, y ese ya le pone mayor puntaje. Entonces, claro, los más pobres, los pobres más ricos son los de Bucaramanga y son los primeros que sacan cuando cambian las metodologías. Entonces, es donde más nos pega. Cuando cambió del Sisbén 1 al Sisbén 2, al Sisbén 3, ahora al 4, cada vez quitamos más pobres nuestros porque tienen mejor calidad de vida, así sean pobres. Sí, exacto. Entonces, esa es la explicación, no que el gobierno de Rodolfo fue maluco y por eso fue que creció la pobreza. Y por otro lado, que es otro temita como el que planteaba Alba en materia de las pensiones, ahorita se empiezan a pensionar una cantidad de profesionales con salario mínimo porque son todas las CPS que llevan 25 años de CPS cotizando con mínimo. Entonces, ahí va a haber unos pensionados, pero unos pensionados con unas pensiones muy bajitas por esa circunstancia particular, que no obstante tener un ingreso un poco más alto, cotizaban porque les tocaba cotizar todo. Eran trabajadores independientes vinculados por lo general al Estado y van a tener unas pensiones bastante bajas. Qué pena, me toca retirarme después de la respuesta de Silvia porque tengo una reunión a las 6:45. Gracias. Gracias. Pues yo comento de una vez, muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es que en Bucaramanga hay menos elegibles y eso pues lo muestran los datos. Hay menos elegibles para los subsidios por lo que mencionas, porque los puntajes son mejores. Pero yo no sé por qué, yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Yo creo que esto esto debe tener, bueno, mejor dicho, no me quiero lanzar, que no sé. Para un elegible, incluso para un elegible de Bucaramanga,
es más difícil acceder a los programas que para un elegible de otra ciudad. Entonces, por un lado, lo que tú mencionas, o sea, la ciudad va levantándose y en la medida en la que se va levantando, pues hay menos gente que es elegible. O sea, y nuevamente, esta es una de las dinámicas inerciales de Bucaramanga, en la que yo creo que Bucaramanga va 5 años adelante de muchas otras ciudades del país, porque sus niveles de ingreso son mejores. Los pobres, más pobres de Bucaramanga ganan más que el decil 4 de Barranquilla, por darles un ejemplo. Entonces, los pobres más pobres de Bucaramanga están mejor que los que no son tan pobres en Barranquilla, entonces, o en Cartagena, o a nivel nacional. Entonces, pues claro, la ciudad va levantando y significa que menos elegible. Pero incluso dentro de los elegibles algo pasa y nosotros indagamos, averiguamos y no logramos como encontramos una explicación para Cartagena, que es la que les comento, que es una ciudad donde se hizo un piloto de expansión un piloto creo que es del CISBEN 2 al CISBEN 3 y un piloto de expansión de familias en acción. Y eso como que luego se generan como caminos de dependencia en donde las políticas se hacen y luego es difícil como salir de ahí. Y pareciera que eso es lo que pasa para Cartagena, pero no tenemos como una explicación que sea sistemática para todas las ciudades. Y lo que mencionas de las pensiones tal cual, o sea, en Bucaramanga y en las ciudades se van a empezar a pensionar más gente, pero las pensiones como la pensión mínima es un salario mínimo y los ingresos de todos son tan bajitos, ese salario mínimo ubica a las personas automáticamente como en el decil 6 de ingresos. Entonces, son desigualadoras. O sea, casi que automáticamente se concentran en la porción de ingresos medianos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar las dinámicas que son negativas para una ciudad, ¿sí? De las dinámicas que son o inerciales, o que no dependen necesariamente de los instrumentos de política pública local, y mirar a ver con qué se asusta uno. O sea, yo lo de las pensiones a mí no me asusta, pero la reducción de los ingresos de los más pobres sí, y pues creo que es válido el punto que esto no necesariamente depende de lo que pueda hacer un alcalde. O sea, estamos hablando de toda la economía local. La economía local hay muchos actores, claro, lo institucional juega un rol, pero pues ustedes lo conocen mejor que yo. O sea, aquí juegan muchos factores al mismo tiempo. Silvia, gracias al ingeniero Rodrigo por la pregunta y tal vez trataré de hacer una, aprovechando ahí que también, bueno, llegó mi turno, ¿no? Ese es el tema. Es lo siguiente, realmente la capacidad de educación superior que tenemos, y usted lo refería allí en parte de las cifras, es bastante considerable e importante y marca un factor diferenciador en las demás ciudades del país y en las ciudades comparables, tal vez por tamaño con Bucaramanga y el área metropolitana nuestra. Entonces tenemos una cantidad de egresados al año de unas cifras bastante significativas y realmente estos muchachos egresados, y me uno aparte de lo que ha comentado también Alba en este tema, bastante en el tema de que los egresados nuestros, los recién egresados, tienen unos salarios para nada atractivos, más bien se vuelven desmotivantes para muchos de estos muchachos en este tema. Los ingenieros, por ejemplo, oscilan tal vez entre 1.500.000 y difícilmente llegan a los 2 millones recién egresados, o menos, 1.300.000. ¿Cómo sabe algo de cómo está esa tendencia nacional? Nosotros tenemos algo así como unos... Mejores salarios. Sí. Sí, comparativamente. Perfecto. Es donde los altamente calificados tienen mejores salarios, a pesar de que se han disminuido en el tiempo. Comparativamente no son malos. Sí se han reducido en el tiempo,
pero hay reducciones que son más dramáticas. Por ejemplo, en Pereira, o sea, ha sido una reducción brutal en los salarios de las personas con altos niveles de calificación. Ya. Pues lo que pasa es que es como, digamos, estas son como unas dinámicas económicas globales, si se quiere, en el que nuestras economías basadas en economías, en sectores primarios, extractivos, forman un montón de gente para un sector servicios que no necesariamente tiene como los niveles de productividad para ofrecer mejores salarios. Entonces, el efecto de esta mayor educación para todos, o mucha educación, es bajar, como deteriorar los salarios de todo el grupo. Lo cual no es muy bueno. Si uno ya de todos modos se iba a educar en la universidad, pues no es bueno. Pero si uno venía de un trasfondo socioeconómico muy pobre y logra entrar a la universidad, eso sí es una diferencia grande para la calidad de vida de uno y de la familia. Así la oportunidad laboral en la que termine la persona sea una que de hecho no requiriera el título de profesional, sino que pues en otro sistema educativo un poquito más adaptado a las necesidades del mercado laboral local se pudieran suplir con los títulos técnicos y tecnológicos. Entonces es como, estos son como resultados agridulces, es decir, es lo que hay, ¿no? O sea, son los caminos para reducir la desigualdad que tenemos al alcance y los otros que son mejores, ¿sí? En donde pues las personas que se forman de hecho ganan más, pero para que eso no aumente la desigualdad, pues los que están abajo también tienen que ganar más. Entonces, para que eso pase, pues tiene que haber transformaciones en los sectores productivos locales y sectores productivos mucho más competitivos que generen muchísimo mayor valor agregado. Y pues ese es el coco, ¿no? Ese es el coco de todos. Ustedes en Santander se lo preguntan. Yo fui a hablar con Pereira, la gente de Pereira preocupadísima porque pues, es una ciudad que perdió la agricultura que tenía el café. Perdió las manufacturas, las confecciones que tenían. Se quedaron sin nada. Y luego perdieron las remesas porque con la crisis del 2010, toda esa gente que había migrado del eje cafetero, pues no mandó más la plata. Entonces, pues durante unos años la situación social fue muy compleja en esa región. Y la pregunta es, bueno, ¿y nosotros acá de qué vamos a vivir? Y la respuesta ha sido, pues a través de la articulación del sector educativo y sector productivo, para apostarle a la sociedad de conocimiento, a formar personas en áreas que produzcan mucho valor agregado. Y bueno, ahí van, o sea, yo creo que con resultados como bastante favorables para la dinámica económica nacional que no ha sido tan buena. Silvia, y finalmente tal vez también tomando parte del comentario de Rodrigo Fernández, he tenido la oportunidad de trabajar durante estos últimos 5 años en la UIS en el tema de ayudas para estudiantes y con recursos también externos de empresarios, de empresas, de cooperativas que nos ayudan a resolver problemas de situaciones económicas críticas. Allí he tenido la oportunidad de ver ese tema de la Creo que se te cortó. y Perdona, la se te cortó un poquito flexibilidad el internet. Ahí has podido mirar el tema de qué, ¿me puedes repetir? de la rigurosidad con que se aplica las exigencias aquí en Santander relacionadas con el cumplimiento del requisito para darle la ayuda al estudiante y la poca o baja rigurosidad que se ve, y doy 2 ejemplos puntuales, por supuesto sin nombres en ese tema, pero unos estudiantes aplicando a matrícula cero de un prestigioso, de unos prestigiosos barrios en Barranquilla y otro en Cartagena, reconocidos, y que como no salió la matrícula cero, la liquidación les llegaba por casi 6 millones de pesos en ese tema. Y viene todo el proceso de reclamación que llega entonces a mis manos para mirar a ver cómo canalizamos, y evidentemente tuvimos que enviar los soportes al Ministerio de Educación porque estas personas son de Sisbén. O sea, en ese Sí, lo que momento menor o igual mencionaba a 30. Rodrigo hace un momento. Así es, así es.
en ese Sí. tema. La flexibilidad en ese tema para poder tener esas ayudas y como la miden allá en esos sitios y realmente la rigurosidad con que nosotros los santanderianos la aplicamos, porque en eso somos demasiado juiciosos para aplicar eso. Silvia, y todos los miembros asistentes aquí que nos han acompañado, gratitud por su especial consideración, Silvia, por su amabilidad, gratitud por permitirnos conocer ustedes. semejante trabajo tan importante, esas tablas dinámicas que ve allí, que uno puede verlas en el link en ese tema, ya lo vamos a compartir a todos en ese tema para que todos lo tengan, puedan revisarlo con detenimiento. Y bueno, desde ya una nueva invitación. Veo que Gonzalo iba a hacer alguna pregunta. A ver si otra orientación para dónde vivir o algo. No. No, le va a recomendar Me Miami. preparaba para despedirme, simplemente. Muchas gracias. Muchas Muy gracias a amable, ustedes por la Silvia, de verdad. audiencia. Excelente, Silvia, gracias. Silvia, qué maravilla, felicitaciones. Tenemos aquí a Rafael de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Rafael Fonseca. También estuvo Otto de la Sociedad Santanderiana de Arquitectos, acompañándonos ahí muy especialmente, varios invitados. Estuvo también el presidente, el director del COGNIA regional acá en Santander y varios invitados. Silvia, muy amable. Gratitud, felicitaciones por ese trabajo, felicitaciones a la familia y especialmente a nuestro socio vitalicio y expresidente, el ingeniero Adriano. Qué orgullo, qué orgullo. Y bueno, gracias. Se le fue el audio Para buscar otro espacio para hablar de otros Claro que temas. sí. Sí, Muchas claro gracias, que sí. Silvia. Muy amable. Siempre Gratitud disponible. para Mil todos. gracias. Buen resto de tarde. Gracias. Feliz noche. Saludos Luego, a todos. Adriano. Chao, Gustavo. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, Gonzalo. Hasta Chao, luego. Luis Todos. Eugenio. Bye, Silvia, bye, un bye. placer. Hasta luego. Silvia, muchas alegría. gracias. Este es Adriana, Hasta luego todos. Gracias. Este es el mejor Un abrazo. espacio con mis colegas. Gracias. Chao. Gracias, Silvia. Gracias a A todos. ustedes. Muchas Ah. gracias por la sintonía y la audiencia. Oiga, Adriano, permítame compartir esa felicidad tan grande. Un abrazo, un abrazo. Gracias, muy amable por tantos elogiosos comentarios, pero pues esos, Silvia, pues nosotros le dimos un empujoncito y pues ellos hacen el resto, ¿no? Así es. Qué bien, qué orgullo también. Me uno a las palabras de Gustavo. Yo creo que algo tiene que ver la genética, doctor Adrián. Bueno, eso también es cierto, ¿no? El ejemplo. Eso dicen, ¿no? Eso dice. Claro, por Gonzalito. supuesto. Gonzalito, combinando ahí dos tipos de genética, de Córdoba y del Huila, creo. Y del Huila. Sí, claro. Bueno, Sí, De bueno, Santander adelante. también tienen que entrar en No, algún lado. pero ahí reconocer el buen clima santanderiano, por favor. No lo Claro. sé. Sí, Esto. exacto. Sí. Bueno, y Silvia, para los que no lo saben, Silvia hizo parte del semillero de